Buenas tardes, soy la doctora Ángela Hoyos, neonatóloga, jefe de la unidad de recién nacidos de la Clínica del Country y miembro de la junta directiva de EPIC Latino. Es para mí un honor y un placer presentarles al doctor Khorshid Mohamed. Khorshid es una persona conocida por nosotros porque ha colaborado con EPIC Latino en muchas ocasiones. Khorshid es un neonatólogo que vive y trabaja en Calgary, Canadá. Él es profesor asociado clínico en la Universidad de Calgary y se ha dedicado especialmente a la parte de protección neurológica del recién nacido. Él maneja una unidad de cuidado intensivo neurológico neonatal y obviamente tiene una gran experiencia en todos los temas de protección neurológico. Con nosotros compartió la protección neurológica del recién nacido prematuro extremo con el programa o el protocolo de llevar a cero la hemorragia intraventricular, la cual le agradecemos muchísimo porque nos ha sido de gran utilidad. El doctor Khorshid también nos ha entrenado en la ecografía funcional y para esto él y sus colegas han hecho unos maniquís que nos han facilitado este entrenamiento y Khorshid ha venido en varias ocasiones a América Latina a hacer estos entrenamientos. Por último, no queriendo ser menos, está la parte de hipotermia terapéutica. El doctor Khorshid compartió con nosotros una app que se baja a internet, a los teléfonos y que nos permite evaluar el recién nacido que tiene hipoxia y isquemia y escoger cuáles pacientes eventualmente se benefician de hipotermia terapéutica. Me imagino que en su charla va a hablar al respecto. Todos sus trabajos, su investigación, se ha dedicado a la protección neurológica, ha escrito numerosos trabajos y ha publicado muchísimo y ha dado conferencias en muchas partes del mundo. Es para nosotros un honor y un privilegio el que esté con nosotros. Muchas gracias, Khorshid. Gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Le agradezco por su gentil introducción, doctor Hoyos, y por darme la oportunidad de hacer mi presentación hoy en día. Es un estudio, el estudio que hemos publicado acerca de la eficacia de la utilización del ultrasonido con simulación. Fue un evento realizado en Quito con la asistencia de participantes de toda América del Sur. Al elegir este título, Danza con el Cerebro, quiero enfatizar el punto central de la charla, concibiendo el cerebro como un miembro de la comunidad del cuerpo humano y no como un órgano separado, una burbuja aparte. Mientras más especializado, mayor el riesgo de tener una visión estrecha, perdiendo la idea de la imagen total. Sobre todo un problema con la encefalopatía hipóxica isquémica. Hoy les voy a proponer un enfoque holístico, haciendo que regresen a un panorama más general. No tengo conflictos de interés. Los objetivos de mi charla son hablar acerca de la manera como podemos prevenir la encefalopatía hipóxica isquémica, la identificación mediante diferentes medios y finalmente la neuroprotección. Antes de avanzar, tenemos que comprender la fisiología y fisiopatología del problema. Les recomiendo leer lo suficiente acerca del tema, ya que esto va a ser compensado más adelante. Comencemos con la modulación y la autorregulación cerebral. La definición autorregulación es un proceso mediante órganos y tejidos se autorregulan. Una analogía del sistema de autorregulación sería el flujo de agua o el suministro de agua a varias casas o órganos y diferentes habitaciones que en nuestro caso serían las células. En una casa
o varias casas que tengan mayor demanda van a recibir un mayor flujo o suministro de agua. Lo mismo para las habitaciones y lugares con alto consumo como la ducha y el jardín en un día caluroso. En la misma línea de razonamiento, y más aún, causas más con mayor necesidad recibirían prioridad en el suministro de flujo ante una disminución. En nuestro caso, en caso de una isquemia o un prolapso corporal, debería haber tiempo suficiente para que haya una redistribución de flujo sanguíneo. De esta manera se van a conservar las estructuras vitales como la materia gris profunda y la materia blanca, a expensas de la materia blanca. Obviamente, aquellos órganos que van a verse más afectados son aquellos que tienen mayor metabolismo, como la materia gris profunda. A nivel capilar del lado izquierdo, ustedes pueden ver claramente lo que ocurre normalmente si existe demasiado flujo o suministro al cerebro. Hay una constricción de los capilares para disminuir el flujo de sangre a los tejidos. Lo contrario ocurre del lado derecho. Hay una relajación de esfínteres permitiendo el mayor suministro de sangre a los tejidos. Ahora, si comparamos la curva de autorregulación entre neonatos y adultos y niños, ustedes se van a dar cuenta que la curva se encuentra desplazada a la izquierda y es más estrecha, que significa que hay un margen menor para las fluctuaciones de presión arterial y de flujo sin provocar daños en el cerebro. Aquí los neonatos son completamente diferentes a los sujetos saludables y son sumamente susceptibles a cambios de presión. Mientras mayor la presión, mayor el flujo sanguíneo al cerebro y viceversa. El segundo concepto fisiológico que quiero que comprenda es isquemia versus hipoxia. Todo hemos tratado pacientes con encefalopatía hipóxica isquémica. Es el entorno de adaptación del feto a un medio ambiente anóxico, pero el neonato es muy sensible a eventos isquémicos. Todos diferentes estudios animales se desarrollaron utilizando modelos isquémicos. La hipoxia es un elemento más dentro del proceso isquémico. Uno de los mecanismos de adaptación del feto es el contar con hemoglobina fetal que cuenta con una alta afinidad para el oxígeno y lo libera únicamente en un entorno hipóxico que de cierta manera corta el ciclo de hipoxia. Hay algunos estudios que demuestran que la resucitación de infantes de encefalopatía hipóxica con 100% de oxígeno puede ser de hecho dañino, lo cual tiene toda su implicación y lógica fisiopatológica. Aquí se ven las dos fases, la fase isquémica, el cerebro en azul, y la fase de reperfusión, el cerebro en rojo. En alguna parte entre la parte isquémica y el inicio de la fase de reperfusión representa la fase terapéutica para la hipotermia. La duración de que esta ventana tiene diferentes reportes. Algunos sugieren, en este artículo se indicó que la fase de reperfusión comienza a los 30 minutos, comparado con este otro estudio que reporta una ventana terapéutica hasta de 6 horas para una hipotermia terapéutica. Todo depende del tiempo, la frecuencia y la severidad del evento principal en el recién nacido, desde luego, y la eficiencia de las maniobras de resucitación. Piensen en esto como un desastre natural, como un huracán. La destrucción inicial no puede ser prevenida. En nuestro caso, la necrosis celular. No se puede hacer nada, pero en las secuelas, la reperfusión, y eso es caracterizada por pandemia y enfermedades, puede ser mitigada con la movilización de recursos y apoyo, es decir, en nuestro caso, utilizando recursos neurológicos. ¿Qué ocurre a nivel celular? Y de una manera muy simplificada es que el influjo de calcio que desencadena una tormenta de radicales que eventualmente destruye la célula inmediatamente o por vía de la apoptosis. Ahora, el primer objetivo es la prevención.
la incidencia de una encefalopatía por 100,000 nacidos vivos se ve en este gráfico. Ustedes pueden apreciar una gran brecha entre infantes en países desarrollados y en vías de desarrollo. Esta reducción en los países desarrollados no se debe únicamente a la hipotermia terapéutica, no puede ser explicado. Son buenas noticias porque existe aquí una oportunidad que podemos aprovechar para disminuir la incidencia de este problema en niños. Adicionalmente, luego de una hipotermia terapéutica, la reducción de morbilidad y mortalidad mejora inclusive en países desarrollados, y esto se debe sobre todo a la mejoría en la atención general del paciente y la resucitación. En cuanto a factores de riesgo, desafortunadamente no tengo buenas noticias para ustedes. Hemos estudiado esto a lo largo de 15 años en Alberta, Canadá, reuniendo las bases de datos obstétricas y neonatales. Estudiamos a 1,588 infantes con asfixia ingresados a unidades de cuidados intensivos. La incidencia global en Alberta oscilaba entre 1.5 y 2.5 por infantes nacidos, y en cuanto a factores de riesgo, logramos identificar todos, no eran muchos prevenibles. Tenían que ver con factores de estilo de vida, la hipertensión, la obesidad, diabetes y complicaciones relacionadas con problemas como problemas de placenta, una alta edad gestacional y una corta edad gestacional. Ahora, el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal es una excelente herramienta si sabemos interpretarla y actuar rápidamente. Si ustedes no han leído el artículo del doctor Schiffing relacionado con el monitoreo de la frecuencia cardíaca, les recomiendo que lo hagan. Parecería una ciencia artística, si me permiten utilizar el término. Ahora pasamos al segundo objetivo de mi presentación, es el mejoramiento de la identificación de la encefalopatía hipóxica isquémica en infantes. Como todos sabemos, hay 3 conjuntos de criterios con relación a la hipotermia. Los criterios de tamizaje, la edad gestacional y el peso. La mayoría de centros utilizan una edad gestacional de 36 semanas, algunos reducen a 34 semanas, pero hasta el momento no he sabido de un centro que considera menos de 34 semanas debido a la evidencia de que hay mayor riesgo de someterles a hipotermia a esa edad. En cuanto al peso, se considera el peso por encima de 1,800 gramos como candidatos elegibles a una hipotermia. El segundo conjunto de criterios son los criterios A. Deberían ser claros y consistentes a todo nivel, pero no lo son. Esta tabla resume los criterios A en estudios principales y, como ustedes pueden apreciar, es un poco diferente entre los diferentes estudios. El tercer conjunto de criterios son los criterios B. Es la evaluación de la encefalopatía que fue descrita e inventada por el doctor Sarnat y su esposa en 1976. Ellos estudiaron a 21 neonatos de más de 36 semanas de gestación que padecían de una asfixia aguda, no crónica. En otras palabras, no era un patrón de asfixia prolongada parcial. Examinaron estos agentes cuidadosamente y encontraron diferentes estudios. Lograron diseñar las 3 categorías de encefalopatías que nosotros todos utilizamos desde ese momento. Todo esto es excelente, pero el aplicar los criterios A y B son retos en la vida real. Muchas veces nos rascamos las cabezas pensando qué hacer, someter al infante a la hipotermia o no. Esto fue estudiado en Australia, utilizaron sus propios criterios y hicieron un análisis retrospectivo de su cohorte. En casi 50% de los diagnósticos llegaron a determinar que eran imprecisos, lo cual genera temor. En la siguiente transparencia voy a presentarles mi lista, que es otra manera de visualizar de esto.
siendo no la única, es importante destacar que independiente de lo que ustedes quieran desarrollar y que intenten hacer para abordar este problema, es importante que sea consistente para poder evaluar cualquier intervención. Esta parte de mejoría de la calidad se conoce como procesos de avance. Iniciamos varias intervenciones al mismo tiempo o justo después las unas de las otras con el objetivo de mejorar la precisión en el diagnóstico, que tiene que ver con llegar al diagnóstico correcto al utilizar la herramienta. El primer paso era desarrollar un árbol de decisiones que ayuda al proveedor de primera línea paso a paso mediante una pregunta y respuesta, ayudándole a tomar decisiones importantes. Y luego, el segundo paso fue tomar nuestros criterios de hipotermia e incorporarlos en una aplicación de teléfono inteligente. Nos dimos cuenta que bajo estrés, cuando están pasando los segundos y cuando la ventana se va cerrando, es un reto tratar de acceder a hojas de protocolo y tomar una decisión. Por eso logramos incorporar y sintetizar esto en una aplicación para determinar si el niño es elegible a una terapia hipotérmica o no. Este es el aspecto de la aplicación. Sus criterios pueden ser ligeramente diferentes, no hay problema. Ustedes pueden desarrollar su propia aplicación y esto obviamente va a incrementar el cumplimiento de la utilización de sus criterios. El mensaje importante es que mientras más sencilla la aplicación, más personas la van a utilizar y más cumplimiento va a haber. Igualmente nos dimos cuenta que la aplicación depende de la precisión de la información que se le suministra. En otras palabras, si entra basura, sale basura. Entonces diseñamos un video de enseñamiento neurológico para el caso de la hipotermia. Esto se basa en nuestros criterios que pueden ser obviamente modificados y adaptados a diferentes centros de acuerdo a sus necesidades. Dos puntos importantes que todavía no hemos abordado. Es importante entrenar a los proveedores de primera línea en cuanto al manejo inicial en una encefalopatía hipóxica isquémica por diferentes razones. Tratamos de ser creativos y tomamos los vídeos de enseñanza y los transformamos en modelos de realidad virtual, como ustedes pueden ver. En el lado izquierdo, el estudiante está estudiando al recién nacido realizando una prueba pupilar a la luz y me pueden ver a mí realizando una evaluación del tono y aquí me ven en suspensión ventral. El último elemento era la sensación táctil. Aquí lo que tratamos de solventar este problema creando un maniquí que tenía muchísima sensibilidad y ustedes ven como uno de nuestros asistentes está realizando una evaluación del tono del paciente desde el punto de vista de neurología que queremos probar la eficacia y la eficiencia de este método comparado con la enseñanza clásica. Si se muestra eficiente, podría reemplazar los métodos tradicionales de capacitar en cuanto al examen neurológico. La última parte de la pieza era una certificación y un documento. Se puede desarrollar un documento muy sofisticado que es excelente para propósitos de investigación, pero de difícil implementación. Nosotros escogimos tomar el elemento más importante y colocarle en un adhesivo, un sticker que se puede colocar sobre el registro. Algo que vale la pena mencionar es que recomendamos realizar el examen neurológico para el propósito de tomar la decisión de hacer un enfriamiento 1 hora después del nacimiento. Esto permite el tiempo suficiente para estabilización y girando el enfoque de la resucitación, que es mucho más importante que la hipotermia. Una buena resucitación es
el mejor estrategia de neuroprotección que uno puede implementar en un niño ante un riesgo de asfixia. Ahora, una vez que se ha implementado, nosotros tratamos de difundir el conocimiento. Todo este trabajo no hubiera tenido impacto si no hubiéramos decidido difundirle y visitar diferentes centros de referencia. Aquí una visión panorámica de la provincia de Alberta. Visitamos la parte sur de la provincia, donde hay más de 28,000 nacimientos al año, y una cantidad importante de admisiones en unidad de cuidados intensivos. En el año 2016 decidimos, bajo el liderazgo del doctor Thomas, visitamos cada uno de los centros de referencia en Alberta durante una sesión matutina que incluía conferencias, simulación, discusión de casos y reuniones con las partes interesadas para implementar esta metodología. Luego, llevamos esto un paso más adelante con otra iniciativa que era completamente nueva para nosotros bajo el liderazgo de un colega. Él estableció una infraestructura en diferentes centros para seguir a nuestros pacientes, y esto mediante una conexión virtual. Él comenzó con un solo centro, obviamente con muy poco cumplimiento al comienzo, pero luego con el paso del tiempo, con perseverancia y perseverancia, logró establecer una red completa, interconectada. Utilizamos este sistema, por ejemplo, para ver cómo el médico realiza un examen neurológico. Utilizando esta herramienta, nosotros logramos evitar una hipotermia innecesaria en ciertos casos. Todo esto hizo que pudiéramos mantener la incidencia de encefalopatías estable entre 30 y 40 casos, muy diferente a muchos centros que presentaron un incremento al ingresar a más casos con encefalopatía moderados. Al mismo tiempo, se disminuyó el porcentaje de pasar por alto pacientes con encefalopatía de un 20%, que es el promedio en el Canadá, hasta un nivel bajo como el 4.5%. Ahora, avanzando a los resultados, que también es un elemento clave en cualquier iniciativa de mejoría de calidad. Aquí utilizamos el ultrasonido cerebral o resonancia cerebral. El punto importante es que se realicen los procedimientos al mismo tiempo en la medida posible, utilizando el mismo sistema de puntaje de evaluación que otorga una mayor confiabilidad y poder considerar valores predictivos positivos y negativos. La resonancia es el estándar de oro para el diagnóstico de lesión cerebral en una encefalopatía. Hay 4 patrones clásicos. El primero es una asfixia aguda profunda con involucramiento de la radiación óptica, la afectación del cuerpo calloso, del hipocampo y ciertas estructuras motor sensitivas. Esto, en base a la terminología, representa un periodo de tiempo agudo, corto y profundo. No hay tiempo para una recirculación de la sangre, entonces los sitios de alto metabolismo se impactan negativamente. El segundo patrón está representado por una asfixia prolongada parcial. Es parcial, pero a lo largo de tiempo hubo tiempo suficiente para la recirculación de la sangre de zonas menos sensibles a zonas más sensibles. Entonces la área que sufre es la materia blanca o ciertas áreas subcorticales. Y luego, si se tiene una combinación de la afectación de materia blanca y gris, se tiene una asfixia total o global que representa el peor tipo de lesión cerebral. El último patrón es el multifocal, donde se tiene lesiones difusas de la materia blanca. Este es el aspecto en vida real. Aquí tenemos una imagen empoderada. Aquí las áreas que son más brillantes. Ven la afectación de los ganglios basales. El resto del cerebro está bien. Esto va a ser un ejemplo de una asfixia aguda profunda. El segundo ejemplo, aquí vemos que la materia gris profunda está intacta. Sin embargo,
la materia blanca subcortical está afectada. Este sería un ejemplo de una asfixia parcial prolongada y donde hay materia blanca y materia gris afectado, sería una asfixia global o total. La otra es un ejemplo de una afectación difuso, fragmentada, multifocal. Ahora, la segunda pregunta que surge con las resonancias es qué momento realizar las resonancias, cuál es el momento óptimo, de manera preferencial entre el día 4 y 5, cuando los cambios de difusión son máximos. El mantener el tiempo consistente les va a ayudar a evaluar la consistencia de los factores riesgos, pero cuando tiene que ver con asesorar a las familias se vuelve muy difícil, sobre todo porque con la hipotermia la aplicación se extiende hasta 5 o 7 días, pero desde la perspectiva de mejoría de calidad y la perspectiva de auditoría es mejor realizar la hipotermia dentro de una ventana muy estrecha para poder evaluar el cohorte de manera precisa. La resonancia y la predicción de los resultados a largo plazo es bastante bueno, pero al final del día hemos asistido a todo. Hemos visto excelentes resonancias con malos resultados y malas resonancias con excelentes resultados. Yo me refiero a esto al cuento de dos cerebros. Un cerebro nació un neonato a término que presenta un patrón de asfixia profundo agudo, no requirió ventilación, pero se recuperó rápidamente sin mucho apoyo y medicación. Cuando realizamos la resonancia para este infante en el 4º día, se visualizó una lesión aislada de los ganglios basales. Entonces, si hay una lesión en esta área, pone a estos bebés en un riesgo importante de problemas motores con el resto del cerebro intacto. Esto vemos en la imagen ponderada o el mapeo ADC. En el mismo niño realizamos una repetición de la resonancia, se ve imágenes brillantes en el mismo área correspondiente y estas son las áreas de lesión permanente. Entonces, este paciente presentó una parálisis cerebral importante, pero excelentes resultados cognitivos. El cerebro 2, por otra parte, el caso tenía una presentación similar, pero con mayores problemas fetales 24 antes, que requirió de una gran resucitación, fue ventilado, requirió de apoyo inotrópico y tuvo una convulsión refractaria. La resonancia en este segundo caso mostró lo siguiente. Aquí vemos la materia blanca cortical, una difusión restringida, la irradiación óptica y ambos zonas talámicas fueron involucradas. Ustedes tienen que ver la contingencia talámica. Hay que pensar en estos casos de disquinesia, es algo que se mejora a lo largo del tiempo. Sin embargo, la lesión de este tipo de asfixia, las convulsiones, decidimos suprimir el tratamiento a este niño, pero milagrosamente comenzó a respirar y no tenía mucho sentido. Repetimos la resonancia el día 14 y ustedes pueden ver el área de materia gris profunda en los tálamos ha mejorado. Si esto fuera una lesión permanente, hubiéramos visto esto en las imágenes de T1 ponderada y en el corto coronal. Ustedes ven las tramas córtico-espinales se encuentran intactas en ambos lados. Entonces, luego de algunos meses, ven que ha habido una pérdida de la materia blanca y la atrofia con relación a la conservación del lado gris. Esto fue una asfixia parcial prolongada, no fue una asfixia total. Este niño ahora tiene dificultades lingüísticas, pero no tiene ninguna incapacidad motora. Entonces, si quieren recordar una regla de oro,
que si ustedes tienen una asfixia aguda profunda con involucramiento en la materia gris, el riesgo de problemas motores es mucho más importante con relación a los cognitivos. Por otro lado, si hay una relación de la materia blanca y no el riesgo de problemas cognitivos son más elevados con relación al otro tipo de injuria. No he hablado del monitoreo cerebral y electroencefalograma, que merece una charla aparte. La recuperación es más importante y el electroencefalograma es mejor en pronosticar las convulsiones al año y pasado el año. Aquí tenemos los 4 patrones clásicos, una línea isoeléctrica con muy poca actividad. Aquí tenemos los bursts, se encuentran aquí, y entre las dos una supresión, y luego se tiene 2 patrones distintos y otro patrón acá. Y luego la convulsión. Esto es facilitado por el análisis del electroencefalograma. Ahora, destiné la mayor parte de mi presentación haciendo referencia a establecer las bases para la presentación del caso y tomar el tiempo suficiente para establecer la infraestructura que nos permita abordar la neuroprotección y que nos permita trabajar casi con piloto automático. Y si nosotros facilitamos las cosas, hubiéramos encontrado mucha frustración. Entonces, vamos a hablar ahora de la neuroprotección. El primer paso en un paquete de neuroprotección e intervención es creando la auditoría, y les puedo garantizar que simplemente al hacerlo van a mejorar los resultados de sus pacientes. ¿Cuántos entre nosotros reducimos la velocidad al ver un patrullero en el otro lado de la carretera? Esto lo hacemos en cada ocasión, simplemente representa la conducta humana, la naturaleza humana. Otro punto importante es que al colocarlo bajo la analogía de un paraguas, que tiene todo el sentido hablar de una intervención, decidimos colocar bajo el paraguas de la hibernación. Y esto es lo que realmente estamos tratando de hacer al someter a un paciente a hipotermia, permitiendo que el cerebro se enfríe hasta que la tormenta se disipe. Por eso tenemos en imagen, tenemos la frase, por favor, no me molesten, estoy invernando. Danlen es nuestro líder en el programa de cuidado neurocrítica. Ella desarrolló una ficha mnemotécnica para identificar los elementos importantes en la atención. Ella dio una excelente conferencia acerca de este tema que les recomiendo mirar. Entonces, HibernET es un acrónimo de hipotermia, involucramiento de la familia, fronteras, entorno, reconocimientos del descanso, recuperación y EEG. Existe un giro en nuestra manera de al cerebro como un órgano individual separado como un miembro de todo el cuerpo, porque se mantiene una comunicación constante con otros órganos, que es la manera de poder enfocarlo. Esto es un excelente artículo que estudia el compromiso multiorgánico o el compromiso multiorgánico en el caso de una encefalopatía hipóxica isquémica. Hemos desarrollado una sola página para resumir el manejo multisistémico del diagnóstico al tratamiento para facilitar el manejo para los médicos y los residentes. Entonces, comenzando con el manejo respiratorio, nosotros, al igual que otros centros, nos hemos alejado de mantener a estos pacientes ventilados hasta el enfriamiento y la resonancia. Simplemente les tratamos en función de las necesidades clínicas como cualquier otro paciente en unidad neurocrítica. Igualmente tratamos de mantener los niveles de CO2 en niveles normales. Sin embargo, cuando vimos la información de CO2, por lo menos una lectura de CO2 por encima de 60 a las 70 horas tenía menor daño cerebral, que no tenía sentido considerando la naturaleza de la lesión, que es una falta de perfusión. Ustedes saben que el CO2 es un importante vasodilatador cerebral. En niveles elevados debería exacerbar o empeorar la lesión, pero luego nos dimos cuenta que el gasómetro
calienta la muestra de gas a la temperatura corporal que sobreestima los niveles. Lo que era hipercapnia en el gasómetro probablemente era niveles normales en el paciente. Y esto hemos demostrado en un estudio que vamos a publicar dentro de poco. La encefalopatía y la hipertensión pulmonar persistente en neonatos, la severidad del PPHN no tenía correlación con una mayor incidencia de lesión cerebral en el electroencefalograma o en la MRI. Pero si la hipertensión era suficientemente importante como para obligar que se termine la hipotermia, estaba asociado con una mayor tasa de mortalidad. El descontinuar o no la hipotermia, todavía esto no está muy claro, está todavía abierto un debate. La inestabilidad hemodinámica por años, hemos definido la hipotensión como una tensión arterial media por debajo de 40, en infantes a términos cercanos a término, y por lo tanto se dio mucho tratamiento iatrogénico con inotrópicos. Esto es dañino sobre la fase de reperfusión. Lo que ocurre que si seguimos una presión arterial por debajo de 40, comenzamos con dobutamina o con dopamina y luego se dispara la presión arterial, con lo cual llega más sangre al cerebro, agravando la lesión. Demostramos esto en un estudio realizado. El uso de medicamentos inotrópicos están asociados con una mayor incidencia de lesión cerebral o una combinación de isquemia y daño cerebral, después de reunir todos los factores contribuyentes. Esto nos llevó a hacer un protocolo de nuestro manejo hemodinámico combinando hallazgos y factores clínicos de laboratorio y de presión arterial. Al hacerlo, pudimos reducir de manera importante el uso de inotrópicos a lo largo del tiempo, como se ve en este gráfico. Esto era válido para todo tipo de inotrópicos, como por ejemplo la dopamina o la administración de bolos de solución salina fisiológica. La nutrición, fluidos y electrolitos. Ahora permitimos que nuestras madres carguen a sus niños durante la fase de hipotermia si el paciente es estable, y les puedo indicar que esta ha sido la intervención más satisfactoria. Esta es la primera madre que le autorizamos a la madre que cargue a su bebé, y ustedes pueden ver que no había obstáculo o barrera para proteger a la madre con el infante, y la madre casi se quema las manos porque fue un momento tan conmovedor. Desde entonces, ahora colocamos una barrera o una almohada para proteger a las madres. Pero es sorprendente cómo las madres aprecian este enfoque. Iniciamos la alimentación trófica, no mantenemos a los pacientes durante las primeras 72 horas con NPO. Hay diferentes estudios, uno de ellos, un cohorte en el Reino Unido comparado con un cohorte en Suecia, demostraron que no había diferencias y no había un riesgo mayor de enterocolitis necrotizante al iniciar la alimentación. El punto de inicio era con normalización del lactato a las 4 horas. Les damos ya sea leche materna congelada o leche humana donada. Siempre preferimos la leche fresca con el colostro porque contiene células madres, y como ustedes saben, las células madres viajan y se convierten en las células representativas de todo órgano que deben tratar de reparar. Con relación a la tensión de piel, nuestra incidencia de necrosis lipomatosa ha disminuido. La intervención, además del protocolo de cuidado de piel, era la reducción del uso de inotrópicos. Los inotrópicos provocan una vasoconstricción periférica, permitir el enfriamiento y utilizar toallas, campos y sábanas que permita el desplazamiento de los niños sin mantenerlos estáticos. Una nutrición precoz también es importante. Lo que encontramos es que los neonatos
luego de enfriamiento presentaban niveles más elevados de calcio comparados a niños que no fueron sometidos a una hipotermia en cuanto al estadiaje de la encefalopatía. Y esto probablemente se debía a que la encefalopatía prevenía el influjo de calcio. Con relación a la infección, utilizamos la cefotaxima en vez de la aminoglicósidos para evitar nefrotoxicidad y ototoxicidad de estudios animales que muestran que la cefalosporina tercera generación puede prevenir la génesis lipitoide de las convulsiones. Entonces, esto puede constituir un factor neuroprotector. Con relación al seguimiento, tenemos que hacer un seguimiento de estos infantes por dos razones: para evaluar nuestras intervenciones agudas y subagudos, y luego para la identificación precoz de resultados y la intervención precoz para mejorar esos resultados. Esto es simplemente un ejemplo de lo que seguimos o cómo lo seguimos en nuestra clínica, realizado por el equipo de cuidado neurocrítico que se hace cargo hasta los 5 años de edad, desde los 5 años de edad hasta la adolescencia. Finalmente, ¿vale la pena todo esto? ¿Cuál es el impacto, todo el esfuerzo, todo el tiempo dedicado, todo el tiempo de más de 6 años planificando e implementando cuando no existía evidencia y simplemente dependíamos de nuestro entusiasmo, de nuestras creencias y el sentido común? Funciona. Y como se dice, la prueba está en los resultados. Esto demostramos con la implementación temprana de un programa, sobre todo en cuanto al componente de monitoreo cerebral. Pudimos mejorar el diagnóstico, prevenir las convulsiones antes de la implementación del monitoreo cerebral. Tenía opciones, y como sabemos de la literatura, nuestra capacidad de diagnóstico clínico no es muy buena. Entonces, al introducir los servicios de monitoreo cerebral, pudimos proporcionar una precisión y disminuir la medicación anticonvulsionante, y hubo mucho más pacientes que fueron dados de alta sin recibir medicación anticonvulsivante. En segundo lugar, al capacitar a nuestras enfermeras a establecer unidad de ultrasonido, teníamos una forma de monitorizar a estos pacientes con un servicio completo. Las enfermeras estaban dispuestas a aprender cómo establecer una unidad de este tipo. Pudimos demostrar que disminuimos el tiempo de iniciación del tiempo de 39 horas a 5 horas del estudio, y disminuyó la estadía hospitalaria de manera importante al implementar todo el programa y todo el paquete de neuroprotección. Buenas tardes, soy la doctora Ángela Hoyos, neonatóloga, jefe de la unidad de recién nacidos de la clínica del Country. Evidenciar una disminución en la mortalidad y de la encefalopatía por la resonancia y de la morbimortalidad. Esto se debió a la intervención y no a los cambios en práctica a lo largo del tiempo. Hicimos diferentes correcciones para diferentes factores combinados. Finalmente, al implementar el programa de difusión o extensión, mejoramos la atención a diferentes niveles, el nivel de inotrópicos, de anticonvulsivantes, y logramos reducir la tasa de mortalidad y lesión cerebral. Igualmente logramos mejorar el tiempo de referencia, de tal manera que los centros de referencia nos hacían llegar a los pacientes de manera más temprana, evitando hipotermia innecesaria mediante telemedicina, y también logramos hacer hipotermia algunos casos que hubiéramos pasado por alto. Una palabra acerca de la neuroplasticidad. La lesión cerebral no es una sentencia de muerte. Los niños pueden recuperarse de una lesión importante cuando se les coloca en un medio de cariño interactivo. Esto representa una enorme ventana para la esperanza. La esperanza es algo que nunca se debe perder.
Tanto la esperanza como el medio ambiente como los padres son los factores más importantes en la mejoría de estos pacientes, independiente de la severidad de la lesión. Puede compensar cualquier tipo de lesión si se cuenta con el entorno y los padres adecuados. Todo esto ha sido representado de manera hermosa en estas piedras. Esto ha sido elaborado por nuestras enfermeras que toman en cuenta el ejercicio físico, la música, el contacto piel a piel, el tener el involucramiento de las familias. Estos son los factores y los ingredientes importantes para mejorar la función cognitiva. Entonces, uno de los ejemplos que quiero mencionar acerca de la intervención de neuroplasticidad es mediante estudio elegante que se le llama el efecto Goldilocks. Él es historia de una rubia con churas que visita a 3 osos que no estaban ahí, pero habían dejado sus platos con comida. Probó cada uno de los platos, no pudo comer la sopa del padre porque era demasiado caliente, no pudo comer la sopa de la madre, pero era demasiado fría, pudo comer la sopa del bebé porque tenía la temperatura adecuada. Entonces lo que hicieron aquí es que sometieron a niños de 3 años de edad, sometieron a resonancias funcional y les contaron la misma historia por 3 métodos, como un libro audio, el otro como una presentación visual y la tercera era una lectura clásica, y encontraron que la animación es demasiado caliente, confundía el cerebro y estimulaba muchas áreas en el cerebro. El audio era demasiado frío, con muy poca repercusión, muy pocas áreas estimuladas. La cantidad apropiada se dio mediante la lectura clásica a la antigua, y hay muchas más intervenciones en cuanto a la neuroplasticidad. Voy a terminar con el cerebro número 3. El cerebro número 3, un infante a término con todos los factores que involucran el uso de inotrópicos, hipercapnia, hipoglicemia, convulsiones. Entonces, este bebé tenía una resonancia. Esperemos que funcione. Esto es la imagen el día 4. En todos casos, la resonancia reportó una asfixia total y les dimos a la familia un pronóstico muy reservado, que no habría manera que este niño pudiera recuperarse, habría 100% de incapacidad. Sin embargo, la niña evolucionó favorablemente, le dimos de alta rápidamente de nuestra clínica de seguimiento, estaba delante de todos sus pares, su familia tenía una actitud muy positiva, estaba muy involucrada, le involucraron en diferentes actividades, música, etcétera, y logró recuperarse tremendamente de la lesión cerebral. Algunas recomendaciones que les voy a dejar con la serie de webinars, con muchas conferencias que ustedes pueden acceder de manera gratuita. También los webinars del Newborn Brain Society, una vez que se vuelvan miembros a través de nuestro portal. Y con esto, no pueden imaginarse lo agradecido que estoy a las familias y al equipo, sin los cuales no hubiera logrado desarrollar esta conferencia. Aquí también nos divertimos. Aquí ven cómo hemos desarrollado un estudio electroencefalográfico, y ustedes ven cómo uno de los alumnos han colocado un electroencefalograma para detectar todas las fallas en mi cerebro. Muchas gracias y voy a estar dispuesto a responder a sus preguntas. Sí veo que algo pasó con el video, pero sí se toca. Una doctora que algoritmo que nadie tocó. Yo solo escuchando. La doctora Ángela no habla. Está hablando nada, doctora.
Buenas tardes nuevamente. ¿Cómo están? Hay algunas preguntas. La primera con relación a la aplicación para tomar la decisión de someter a hipotermia o no. ¿Cómo se hace toma la decisión? El iPhone tenía antes de esta aplicación y ya no podemos descargarla. ¿Podría usted, por favor, explicarnos cómo esto funciona? Muchas gracias por la pregunta. Recibo muchas veces esta pregunta. Desafortunadamente, el que desarrolló la aplicación, el iPhone, no renovó su membresía, no hubo un seguimiento del mercado, pero hay una manera de incluir esto en cualquier aplicación de teléfono celular. Les voy a indicar la forma. Originalmente era una aplicación restringida, pero ahora yendo a la página web, ustedes pueden utilizar cualquier teléfono inteligente. Yo les voy a mostrar la manera cómo lograrlo y cómo hacerlo. Entonces, accediendo a la página web, o pueden incorporarlo a cualquier teléfono inteligente. La segunda pregunta tiene relación con si usted somete a un infante a hipotermia terapéutica y luego descubre que el infante, lo contrario, está muy bien, está reaccionando favorablemente y que no sería bueno continuar con la hipotermia o descontinuar. Inicialmente, nosotros terminamos la hipotermia cuando el examen neurológico era normal a nivel 3 o al centro de referencia. Le sometamos al electroencefalograma si este era normal. Simplemente terminábamos con la hipotermia. Muy pocos de esos infantes presentaron convulsiones. Hoy en los momentos lo que estamos haciendo, si se somete a un bebé a hipotermia, continuamos durante 70 horas, sobre todo con mayor data que está viniendo de otros centros que recomiendan la hipotermia inclusive en casos moderados. Lo importante es mejorar la identificación. Entonces, el tiempo que se ha sometido ha disminuido porque hemos logrado hacer esto a través de las herramientas de identificación. Lo que pienso que va a ocurrir y las expectativas son que para casos de encefalopatía moderadas va a haber una hipotermia controlada, como por ejemplo en pediatría, donde compararon esto con una hipotermia total, encontraron que esta primera modalidad era tan efectiva con una hipotermia total, manteniendo la temperatura en 36, 36.5 para 24, 48 para evitar las fluctuaciones en temperatura, porque los recién nacidos presentan hipotermias. El problema es cuando se enfría a niños con encefalopatías moderadas, se los separa de la familia y se les ceba para mantenerlos quietos. Hay tantas complicaciones iatrogénicas cuando se somete a hipotermia a casos moderados. Lo que yo diría por los momentos actuales, si quieren someter a un infante a hipotermia, yo continuaría durante 72 horas, pero al mismo tiempo trataría de mejorar la precisión de nuestra identificación de este tipo de pacientes. Hay algunas preguntas de cuándo realizar la resonancia. Usted habló un poco de eso, pero puede explicar un poquito más en detalle cuál es el momento oportuno para realizar la resonancia. Después de la hipotermia es la ventana adecuada. La explicación es varia. Todos están ansiosos y las familias, los médicos quieren saber los resultados, quieren saber si ha habido una lesión cerebral o no. En segundo lugar, los máximos cambios de difusión se dan al día cuarto o quinto, y en tercer lugar, algunos días de los pacientes van a ser dados de alta entre el quinto y séptimo día. Si de lo contrario, ingresan una ventana de pseudonormalización y hay cambios de perfusión, la imagen en T1
cambia, no se ha visto. La difusión mide la difusión de agua a través de la membrana. Entonces, si la célula está enferma, el ATP no va, el mecanismo de ATP no va a funcionar, los electrolitos ingresan a la célula, el agua ingresa a la célula se recupera, entonces el mecanismo de ATP bombea los electrolitos y el agua sigue hacia afuera y la difusión de agua se normaliza. Por otra parte, si la célula está muerta y hay una ruptura membranosa, entonces no puede haber estos flujos, no puede diferenciar entre una célula muerta y una célula enferma, y esa es ventana que se quiere evitar. Si quieren hacerlo más tarde, se debería hacer entre el 10º y 14º día. Una ventana sería entre el 4º y 5º día, y la razón es poder evaluar su intervención más adelante cuando estudien el cohorte. Ustedes realmente no pueden comparar los dos estudios. ¿Alguna pregunta acerca de la alimentación trófica? La leche materna. Si usted cuenta con la leche materna, no inicia la alimentación. Nosotros tenemos un banco de leche materna, le damos esa leche materna, pero no damos jamás fórmula. La leche con colostrum, pero no damos jamás fórmula. Con relación a las sustancias inotrópicas, solo las emplearía en el caso cuando el paciente sea muy hipotenso y preguntan si la perfusión o bajos niveles de inotrópicos. Entonces, nosotros combinamos los marcadores clínicos y de laboratorio, la presión arterial media, tenemos la tabla basada en el peso, edad gestacional, la presión arterial media por debajo del 5º percentil, y hay marcadores clínicos que, por ejemplo, no son perfectos, pero si combinan los dos, va a disminuir un uso innecesario de inotrópicos, el llenado capilar, el débito urinario, la frecuencia cardíaca. Entonces, si hay una combinación de presión arterial en base a la edad gestacional y el marcador clínico, entonces seguimos adelante. Usualmente comenzamos con solución salina, luego vemos los niveles de cortisol, utilizamos más hidrocortisona antes que dopamina o dupatamina. Y si no hay respuesta, realizamos un ecocardiograma para ver la causa de la hipotensión y como guía para escoger los inotrópicos. ¿Qué hay con relación? Si el bebé tiene un problema con coagulopatías, ¿le sacaría de la hipotermia? Sí, si no está respondiendo al tratamiento, comenzamos tratando al bebé con vitamina K, FP. Y si eso resuelve el problema, se continúa la hipotermia. De lo contrario, si pensamos que la hipotermia terapéutica está empeorando el cuadro de coagulación, porque si ustedes conciben la hipotermia, el principio es la hibernación del cerebro, enleteciendo o disipando la tormenta que está ocurriendo. Si nos volvimos muy agresivos porque el niño está enfermo y comenzamos a agregar una intervención tras la otra, entonces la hipotermia no cumple con el propósito e incrementa la mortalidad. Ustedes tienen que tomar esa decisión. Todo depende del médico de cabecera y de la decisión y discreción. Es una decisión clínica que se basa sobre un análisis caso a caso y no hay un estándar que se aplica a todos los pacientes. Hay algunas preguntas con relación acerca del uso de la eritropoyetina y otra medicación para la neuroprotección. ¿Cuál es su concepto? Yo pienso que la eritropoyetina tiene futuro, una cautela, considerando la naturaleza de las lesiones por perfusión y reperfusión. La eritropoyetina estimula el crecimiento de la vasculatura. Hay que tener mucho cuidado, funciona bien a nivel celular. Si utilizamos más adelante, probablemente no en las etapas tempranas, tendría un efecto neuroprotector. Si yo tuviera que escoger un medicamento
con la hipotermia terapéutica utilizara la melatonina. Lo que hemos observado es que estos niños tienen antecedentes normales, no entran a un ciclo adecuado de sueño. La deprivación de sueño es nocivo. Si les dan melatonina y ayudan a restablecer un ciclo adecuado de sueño, eso probablemente va a ayudar como una terapia coayudante a la hipotermia terapéutica. Hay otros agentes como el xenón y otros que pueden ser utilizados, pero la melatonina sería el medicamento que yo utilizaría en base a su efecto fisiológico y dejar otros medicamentos para fases más avanzadas. No estamos quedando su tiempo. Vamos a hacer la última pregunta. Están preguntando de que si la hipotermia puede ser empleada para otras aplicaciones, aparte de control de convulsiones y eventos similares. Pienso que todo se resume en el momento del evento. Por ejemplo, no estamos utilizando en accidentes cerebrovasculares porque para cuando llegan los niños con accidente cerebrovascular, ha pasado 12 horas, entonces ustedes pasaron por alto la ventana terapéutica de la hipotermia, al igual que cualquier otra etiología. Por eso no hemos podido estudiar esto en otras patologías y sin un estudio adecuado no podemos responder a esta pregunta. Todo depende del evento principal de la isquemia para poder estudiar el impacto y por lo tanto estudiar el impacto de la terapia de la hipotermia sobre el resultado. Para el momento lo utilizamos para asfixia perinatal y el caso de una encefalopatía nos puede ayudar a diferenciar entre la encefalopatía y un evento cerebrovascular que muchas veces involucra a una sola arteria. Pienso que terminar con esta conferencia, quisiéramos agradecer a todos los asistentes por estar aquí con nosotros. Y le agradecemos al profesor por la excelente conferencia. Excelente. Voy a pasar la palabra a los otros expositores para que puedan agradecer a las diferentes instituciones auspiciantes. Les agradezco muchísimo por su atención y por su recepción. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su participación en este webinar. Agradecemos enormemente al doctor Khorshid por la excelente charla. Y agradecemos nuevamente a Nestlé que nos ha acompañado desde la primera jornada neurológica por brindarnos la plataforma para poder brindarles esta charla. María Inés, ¿algo que agregar? Sí, también como miembro del EPIC, agradecemos en representación de todo el EPIC a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, con su representante, el doctor presidente, el doctor Fernando Aguinaga, que pueda haber hecho posible, digamos, este webinar con el doctor Khorshid, como siempre, que nos está prestando colaboración en todas las capacitaciones que realizamos. Que de esta forma vamos a dar por finalizado este webinar y los esperamos en los próximos y que puedan conectarse con nuestra página de PIC Latino para poder ver los videos de los anteriores webinars y de este actual. Mariela. Bueno, muchas gracias nuevamente y seguimos en la educación continua. Muchas gracias.